A ver, háblame. Uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, Cristina, gracias en primer lugar por querer aceptar esta entrevista. Nada, muchísimas ¿Cuándo gracias a vosotros. nació la actividad? Darle una vuelta, porque como tal me resulta curioso. ¿Vosotros sois empresa, asociación? ¿Qué estructura jurídica tenéis? Asociación, Sois sí. una asociación. Vale. Ujú. Y entonces, ¿cómo empezó este tema de montar algo alrededor de la pornografía? Pues básicamente porque empezamos a ver que era una problemática que existía, pero que no había información en español sobre ella. Entonces, pues surge más que nada de la necesidad de hablar de este tema, porque en inglés sí que alguna página web se dedica a este tema o se comenta de alguna manera, pero desde luego en español no había nada. A lo mejor un hombre o una mujer con mucha personalidad puede influir en la otra persona para que se someta a unas prácticas sexuales que el otro no desea. Es difícil a veces diferenciar pornografía de erotismo, de bruto. Yo tengo muchas veces en la clínica chicos que pretenden tener un periodo de latencia eyaculatoria, es decir, cuando tienen una relación con una chica, el modelo para ellos es de la película pornográfica. Es un modelo en el cual hay un hombre que está ahí impertérrito durante un montón de minutos, por no decir horas, teniendo relaciones sexuales que son absolutamente artificiosas. Ese es el gran peligro también de la pornografía. Es decir, que la gente se confunde y asume como normal algo que es absolutamente ficticio, que es una película. Es empobrecedor en cuanto a la propia personalidad. No lo considero positivo porque la pornografía implica humillación de las personas. Es absolutamente negativo. No lo veo nada positivo desde el punto de vista de desarrollo personal. Hola amigos de Oner Ediciones, estamos aquí una vez más en un nuevo episodio, en esta ocasión intentando dar luz a un tema que probablemente todos sabemos y conocemos, pero que nadie de todos nosotros hablamos. Nos cuesta mucho reconocer que la pornografía se ha vuelto tan habitual como comer, cenar, beber, dormir. Cristina, hola, ¿qué Sí, tal estás? hola, muy buenos días. Bueno, pues gracias por atender nuestro llamado, que dirían los sudamericanos, con el fin de hablar un poquito sobre pornografía. Y bueno, pues ya les adelanto que esta entrevista estará disponible dentro de los canales de Oner Ediciones, tanto Civilización y Cristiandad como Oner Ediciones Canal. Cristina, ¿es tan grave el tema de la pornografía? Verdaderamente sí, porque la diferencia que tiene, por ejemplo, con otras cosas que pueden causar adicción, es básicamente que está tan normalizada que la gente no sabe que el hecho de consumirla regularmente puede terminar causándoles una adicción. Entonces, lo que la hace tan peligrosa de alguna manera es eso, ¿no? Que se desconoce y entonces hay muchísimas personas que inocentemente pues se acercan y terminan envueltas en una serie de problemas. Darle una vuelta es una actividad que desarrollan un grupo de psicólogos españoles intentando ayudar a personas que de otra forma les resultaría difícil acceder a ese tipo de terapias. Eh, Darle una vuelta es un grupo religioso, moralista. ¿Cómo enfocáis el tema de la adicción a la pornografía? No, realmente darle una vuelta surge un poco, pues como te comentaba también antes, de la necesidad que se ha visto, sobre todo, pues a nivel clínico, de ayudar a las personas, porque de pronto las clínicas se llenaban de esta demanda y hacía falta a nivel psicológico actualizarse y saber qué estaba ocurriendo. Entonces, no perseguimos ninguna moral, ni siquiera tampoco es que tengamos algo totalmente en contra de la pornografía o una cosa así, sino básicamente lo que hemos estado viendo, que la pornografía puede hacer daño a las personas y pues se terminan acercando a las clínicas por este tema y entonces era simplemente darle voz a un tema que es totalmente desconocido y sobre todo en España. Vamos a ello. ¿Por qué cuando tú dices que es una adicción, qué características tiene que tener una adicción para considerarse adicción?
Pues básicamente que sea algo que ya supera tu voluntad, o sea, que te has dado cuenta que no quieres continuar con ello y sin embargo te es imposible dejarlo. Ese aspecto es fundamental y luego también pues que empiezan a verse involucrados aspectos de tu vida que no quieres que se vean afectados, como puede ser pues, las relaciones afectivas o a nivel económico o temas así, que igual los ves que se han visto envueltos en este tema y no era lo que querías y no puedes dejarlo. Desde vuestra experiencia, porque ya lleváis unos cuantos años realizándola, ¿el volumen de personas que se acercan a vosotros es el que pensabais? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Veis que la demanda de vuestra ayuda, de vuestra terapia, de vuestro servicio es de alguna forma muy necesaria o poco necesaria? Realmente sí que es sorprendente la cantidad de personas que se ven envueltas en esta problemática. Desde luego, pues es un poco normal si te das cuenta que es algo que está tan normalizado en la sociedad. Y sí que, sobre todo, pues empezábamos poniéndole mucho énfasis a los artículos para que hubiera información. Pero a raíz de facilitar el email que tenemos de ayuda para que cualquier persona que ¿Lo vea puedes, que lo puedes recordar ahora en este momento del email, por favor? sí, es ayuda ¿Sí? arroba ¿Sí? daleunavuelta.org. Ayuda. Repetimos, ayuda arroba, dale una vuelta, .org. Ya saben, allí pueden escribir para que si tienen alguna necesidad o tienen algún vecino, que es lo típico, el vecino siempre tiene alguna necesidad, pues les escriban. Pues a raíz de facilitar este email empezamos a ver que muchísimas personas nos escribían pidiendo ayuda, pidiendo consejos para poder dejar de visualizar y demás. Entonces la demanda la verdad es que es alta. Dentro de uno de nuestros canales, Civilización y Cristiandad, tenemos una serie que es Cánceres 21-21. Y allí introducimos tema del juego, la pornografía, el alcoholismo y otras adicciones. El juego hoy en día sabemos que está muy cerquita de lo que es el gran deporte, el fútbol. Que la gente se acerca al fútbol, pero al mismo tiempo está jugando dinero. Y en muchas ocasiones no el dinero que tiene, sino el dinero que le deja la tarjeta de crédito, porque todo el mundo puede jugar con una tarjeta de crédito. Con todas las seguridades que el establecimiento legal español plantea para que haya unas ciertas seguridades. Pero bueno, lo cierto es que todos conocemos casos de menores que están jugando en partidos y apuestan. En el tema de la pornografía, evidentemente, como dijo hace mucho tiempo un sacerdote americano, no existiría si no diera dinero. Es decir, que todo el mundo está haciendo pornografía porque de alguna forma, unos más y otros menos, generan unos ingresos y a veces millonarios. ¿En qué medida el Estado puede llegar a hacer un elemento de control, como en el juego, para que no sea posible que la pornografía sea simplemente el primer banderín de enganche para los otros negocios que existen alrededor? La verdad que es un tema complicado porque alrededor de la pornografía ya no es solo la propia pornografía en sí, sino que se utiliza como marketing en todo, en anuncios, en publicidad, bueno, en series, en películas, se utiliza en todo. Entonces sí que es cierto que es un tema difícil. No obstante, pues estaría bien que se trabajara en hacer leyes que mejoraran, sobre todo a la hora de filtrar en Internet, que la persona que realmente accede al contenido pues sea mayor de edad. Sí que es verdad que bueno, se está trabajando en ello y ojalá en un futuro veamos que se endurece sobre todo el tema de las leyes y sobre todo en Internet para poner una serie de filtros, aunque realmente yo soy de la opinión personal que da igual ser mayor de edad que menor de edad,
que te puede perjudicar, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí que es verdad que si se trabaja en dificultar ese acceso, pues desde luego sería lo adecuado. No sé si conocerás, Cristina, que Cameron, el presidente que llegó a determinar que Inglaterra saliera de Reino Unido, saliera de la Unión Europea con su decisión de llevar a referéndum, tuvo durante unos meses, no pocos, un planteamiento de que Inglaterra, el Reino Unido, tuviera un registro donde las personas se tuvieran que dar de alta si querían tener posibilidad de acceder a sitios pornográficos, porque tenemos que decir que hoy en día pues prácticamente acceder a un sitio pornográfico no tiene ninguna dificultad, o sea, absolutamente ninguna. Los buscadores son capaces de determinar cuáles son todas las referencias existentes dentro del mundo mundial a nivel de pornografía. Con lo cual, el planteamiento de Cameron era, si usted quiere acceder a esa acción de buscar pornografía y acceder a sitios web pornográficos, pues tendrá que registrarse. Esa acción nunca se llevó a término, porque yo creo que ni siquiera se presentó en el Parlamento del Reino Unido. ¿Vosotros cómo veríais una situación en la que la gente tuviera que hacer una acción primera para poder inscribirse dentro de la posibilidad de mirar pornografía? Pues desde luego eso sería lo adecuado. Sería una manera de proteger un poco a las personas. Sí que es verdad que, bueno, tampoco, muchas veces el prohibir las cosas no funciona, entonces mejor dificultarlas y sobre todo partir de una base de dar una buena información a la gente, que se sepa que la pornografía puede causar adicción y desde luego también tiene efectos, aunque no termines desarrollando una adicción, tiene efectos en cómo ves tú tu propia pues, sexualidad y demás. Entonces sí que es verdad que aunque prohibir sería bastante difícil, sí que desde luego dificultar y sobre todo información y más información a adultos y también a adolescentes. Vamos aquí a una situación curiosa, ¿no? Es decir, por una parte está la persona que vosotros tratáis que accede a la pornografía y que puede llegar a convertirlo en un adicto, pero por otra parte está el hecho de que las personas que acceden a hacer pornografía pueden algunos hacerlo libremente, realizan sus filmaciones y ponen a disposición de las casas de distribución pornográficas el material y la gente puede acceder gratuitamente a ese material. Pero la realidad es que muchos de los elementos que juegan en la acción pornográfica está también el tráfico de personas para hacer pornografía. Es decir, que por una parte está el usuario que se vuelve un adicto, está el usuario que se vuelve un adicto y que gasta dinero en ver pornografía de forma recurrente online, pero luego está las personas que intervienen para hacer esa pornografía. Entonces, ¿en qué medida la pornografía tiene posibilidad de ser, entre comillas, más controlada si pensamos en la parte del tráfico de personas, en la explotación sexual de personas, en que sean menores o no menores? Ese mundo como tal puede ayudarnos a que la pornografía no se extienda como una raíz venenosa por toda la tierra que nos ocupa. Realmente es una pregunta muy, muy compleja porque sí que es verdad que lo ideal sería que la industria pornográfica diera unas seguridades en cuanto a que las personas que están rodando pues son mayores de edad, ha habido consentimiento, porque eso es algo que no se encuentra pues en ningún contenido de este tipo, ¿no? Que ha habido consentimiento. La mayor parte del contenido que circula por la web de pornografía es contenido violento y muchas veces, de hecho, uno de los mayores vídeos más reproducidos del año 2020 fue una violación. Entonces, sí que es verdad que estaría bien que hubiese algún tipo de manera de informar al usuario, que desde luego pues es algo
rodado, consentido y demás, ¿no? Y sobre todo, pues rodado en un ambiente seguro para los actores, que esto muchas veces también pues ruedan en ambientes precarios, pero sí que es cierto que cuando juntas negocio y forma de ganar dinero con sexualidad, hay una línea muy fina en la que cuando hay un consentimiento real, ¿no? Porque a lo mejor si yo no ruedo esta escena, no como, porque no cobro. Entonces hay una línea muy fina en la que qué es verdaderamente lícito consumir o incluso hacer o rodar, si al final mi voluntad se puede ver perjudicada de alguna manera. Sí que es verdad que pues debería de existir una serie de seguridades, de como decía, de que pues, se ruedan ambientes seguros, que los actores no van a contraer enfermedades, porque esa es otra, la mayoría de este tipo de contenido pues no hay protección. Una serie de factores que te dijeran, pues esto, vale, esto es algo que no hay trata de personas, no, pero aún así insisto que es una línea muy fina porque es un negocio y en el fondo toca lo más íntimo de una persona, que es la sexualidad y lo que quiera hacer con ella. Aquí simplemente un apunte que la pornografía olvida y hace creer al espectador de que todo el mundo de las enfermedades sexuales han desaparecido. Y como decía un médico de ETS, pues las enfermedades sexuales están creciendo a pasos agigantados. Porque el ser humano nunca más ha estado desprotegido a nivel de información de que las enfermedades de transmisión sexual están presentes de forma muy, muy grande, porque además el hecho de que haya personas de diferentes continentes conviviendo en sociedades de todo tipo, pues hace que las enfermedades tengan capacidad de moverse de un sitio a otro. Simplemente. El COVID lo ha demostrado. En la medida que nos hemos movido y que hemos tenido que dejar de volar y de movernos en países, pues el COVID también se ha visto mermado. Vamos al tema de, entre comillas, la terapia. Nosotros conocemos páginas americanas donde el foco de trabajo lo ponen en lo que sería trabajar en grupo. Es decir, yo soy un adicto y me ponen en contacto con otros adictos para hacer un círculo y allí poder contar cómo nosotros y cada uno cómo está consumiendo esa pornografía. ¿Vosotros cómo hacéis el tipo de trabajo? ¿Cómo se inicia? ¿Se pone en contacto una persona con vosotros? ¿Recibís un correo? Y a partir de ahí, ¿cómo sería el proceso? Pues efectivamente nos escriben al email de ayuda y bueno, pues algunas personas directamente tienen muy claro que lo que quieren es una terapia personal y poder acudir a algún sitio. En ese caso, pues le ofrecemos, porque desde Dale una Vuelta no ofrecemos terapia como tal. No es nuestro objetivo pues estar cobrando de algunos servicios, etcétera. Entonces nosotros lo que hacemos es dirigir a esas personas a pues otros terapeutas que sabemos que son expertos en el tema, que sabemos que pueden ayudar y que lo van a manejar bien, y les facilitamos el contacto y ya ellos se ponen en contacto y pues van cuadrando las citas, lo que tengan que hablar, ¿no? Luego hay otras personas que parece que han dado por fin ese primer paso de decir, bueno, creo que tengo un problema, voy a informarme, ¿no? En ese caso, pues en nuestra propia página web disponemos de un test en el que, bueno, pues te puedes hacer una idea más o menos de qué nivel de adicción tienes, ¿no? ¿Dónde está ese test? En nuestra página web. ¿Pero en algún sitio especial pone test? Sí, pone test. Sí, muy bien. Hace este test y demás, sí. Muy bien. Y el test consta de 4 estadios, entonces el estadio número 1 sería pues que no existe una adicción desde luego meramente preocupante, y el estadio número 4 sería el más alto. Entonces, bueno, pues las personas pueden ahí hacer ese test y hacerse una idea, y nos suelen pedir también pues una serie de pautas o qué pueden hacer, nos cuentan un poco su historia para que podamos personalizar pues la ayuda de alguna manera, un poquito más centrarla, ¿no?
Y básicamente eso, de ahí pues se va centrando según el caso o se dan unas pautas un poco generales, porque no todo el mundo llega ahí y explaya su experiencia. Muchas personas pues son los primeros pasos que están dando y desde luego pues encaminarles un poquito hacia lo que, hacia una ayuda, ¿no? En el tema de otras adicciones, por ejemplo, la bebida, o va a salvar o tienes que tener una botella, es decir, un elemento físico que si lo tienes en casa, la botella se ve, suena, huele, es decir, existen, entre comillas, vamos a decir, rastros de que has estado bebiendo. En el caso del juego, pues existe la necesidad de ver un partido y al ver el partido estás con la posibilidad de comprar o de apostar. Es decir, hay un elemento físico. Pero en la pornografía como tal, la realidad es que puedes consumir pornografía y prácticamente nadie puede ser conocedor. Y además de ello, la pornografía es tan accesible que en cualquier elemento móvil que dispongas puedes acceder a ella y a partir de ahí pues consumirla y entrar dentro de esa adicción que estás diciendo tú, Cristina. Para romper con la pornografía tal y como la concebimos hoy en día en el siglo XXI, porque evidentemente hace 20, 30 años, o vamos a poner 30 años, para garantizarnos que lo que voy a decir es cierto, si la pornografía se podía acceder exclusivamente o bien comprando cintas VHS o bien comprando revistas. Estamos hablando de elementos físicos que de alguna forma podían servir de elementos disuasorios porque, bueno, pues eran elementos que se podían ver, se podían dejar olvidados. La pornografía hoy en día no, es intangible. La consumo ahora, 3 minutos de pornografía y la llevo en el móvil y desaparece. ¿En qué medida una persona que quiere dejar de consumir pornografía porque le está perjudicando seriamente en sus relaciones, tiene que pensar que los elementos digitales, ordenadores, teléfono móvil, tienen que estar en otra dimensión de uso? Pues muy buena pregunta, porque es verdad que vivimos en una sociedad totalmente digitalizada y los dispositivos electrónicos están a la mano de todos. Y si a esto le sumamos pues, la pandemia que hemos pasado, que muchísima gente ha tenido que estar trabajando en el ordenador en casa, ¿no? En un entorno más privado y estar frente al ordenador. Entonces sí que es verdad que es conveniente reducir el uso de los dispositivos. En casos, pues, un poquito a lo mejor más extremos, que rocen esta adicción que comentamos, pues desde luego, pues que el dispositivo esté siempre al alcance de cualquier familiar. No llevarlo siempre encima. Pues medidas así. Siempre que voy a utilizar el ordenador, pues hacerlo en un entorno en el que haya más personas. Y tratar siempre de medir esto. Sí que es verdad pues que es difícil, porque hoy en día el teléfono lo llevamos a todas partes, parece que si no lo llevas incluso a comprar el pan, pues estás como incomunicado. Entonces, bueno, pero sí hacer un uso por lo más limitado posible y tener sobre todo pues filtros, que existen hoy en día filtros bastante buenos, pues para que no te permitan entrar ciertos contenidos que sabes que pues están catalogados como para adultos, etcétera, pues llevarlo en el móvil, en el ordenador y de esa manera también poder tener un margen de llevar la tecnología, pero filtrando el contenido que te entra. ¿Por qué crees que las operadoras de Internet a nivel de usuario y de telefonía móvil no brindan filtros de sitios web? Porque existen muchas páginas que pueden filtrar, en fin, ahora me viene a la cabeza OpenDNS, que te permite filtrar, pero claro, hay tantas páginas web que conseguir tener un filtro particular es prácticamente imposible. ¿Por qué las grandes compañías de telecomunicaciones no brindan este servicio? ¿Por qué crees tú que es eso?
supongo que no querrán coartar la libertad del usuario y más en un tema que pues no es preocupante porque como decíamos está súper normalizado. Entonces, pues entiendo que no brindan ese servicio porque no lo consideran necesario, pero bueno, sí que es verdad que pues sabiendo que existen diferentes herramientas, de hecho, por ejemplo, en nuestra página web tenemos también un artículo en el que damos diferentes nombres de diferentes filtros y pues si los conoces puedes descargarlos y llevarlos en tu dispositivo, aunque las compañías no te den ese servicio. Ujú. Vamos a hacer una revisión por tramos de edades y puedes hacer el comentario. Eh, ¿Cómo afectaría una adicción en pornografía para una persona que tuviera más de 50 años? ¿Cuál es la estructura típica o normotípica de una persona de más de 50 años que está adicto a la pornografía? Pues varios factores. El primero suele presentar pues una problemática en la relación de pareja, en el matrimonio, pues porque dedica su energía a la actividad sexual pues fuera parte de lo que es la pareja. En muchísimas ocasiones, y esto sin importar la edad, cuando se dedica tanto tiempo a la pornografía, suele ir acompañado de disfunciones sexuales. Entonces, pues esto además agrava la problemática en la pareja, que aunque la pareja muchas veces conoce la problemática, pero en el caso de que la desconozca, pues lo lleva a un terreno personal, que su pareja no es capaz de tener relaciones pues, con ella, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería un punto. También una característica que deja la adicción a la pornografía es un sentimiento de culpa muy grande, porque se invierte muchísimo tiempo en cosas pues, que no son las actividades familiares o del trabajo o cosas así. Además, pues como toca algo, insisto, tan íntimo de una persona, pues ese sentimiento de soledad pues empieza a hacer su fruto, ¿no? Y bueno, pues básicamente... Una aclaración. Sí. ¿El que se siente solo busca la pornografía o la pornografía te aísla y te deja en soledad? Pues es un poco un círculo vicioso. Ajá. Hay muchísimas personas que utilizan la pornografía como una manera de autorregularse emocionalmente porque no saben hacerlo de otra manera. A veces, pues si he tenido un mal día o me han ridiculizado en el trabajo o siento estrés o simplemente estoy cansado, que esto creo que le pasa a la mayoría de la población, ¿no? Pues utilizo la pornografía para canalizar eso que no sé cómo gestionarlo. Pero muchas veces pues viene de un sentimiento a lo mejor de vacío, de soledad, y busco en la pornografía pues sentirme acompañado, sentirme útil en algo, en un proyecto vital, ¿no? Como es la sexualidad. Y sí que es verdad que una vez que ya he visualizado todo el contenido, pues nace ese sentimiento de nuevo de soledad, de que no ha sido capaz de saciar, porque en el fondo me he aislado, no he compartido nada con otra persona, no me he sentido querido, sino me he aislado y viendo muchas veces contenido que ni siquiera apoyo, pero la propia adicción va haciendo que subamos en el impacto del contenido. Y luego, por otra parte, pues lo contrario, ¿no? El propio ir aislándome para consumir va haciendo también que me vaya sintiendo solo. Y además se junta un factor que es un poco a lo mejor más complejo de explicarlo aquí, porque es un poco a lo mejor más científico, pero a nivel cerebral se descompensan el nivel de respuestas, de satisfacción. Entonces empiezo a no sentir tanta satisfacción por el resto de cosas de la vida real y esto me lleva a, pues a lo mejor no querer estar tan expuesto relacionándome con personas o haciendo cosas que antes sí me agradaban. Entonces la pornografía tiene también ese daño colateral que a veces aísla a la persona. Y puede ser por los dos motivos, porque yo ya de por sí tengo un sentimiento de vacío que quiero cubrir o porque la propia pornografía me ha ido aislando de mi entorno. Hemos cogido la franja alta, nos vamos a lo contrario, a la franja baja. Es decir, los que consumen pornografía y tienen menos de 18 años.
porque, bueno, pues todos sabemos, y el que no lo sepa se va a enterar ahora, que, bueno, pues la pareja, las personas de menor de 18 y las muy jóvenes, pues tienen las filosofías de lo más variadas. Por ejemplo, parejas abiertas, donde yo salgo con un chico o una chica y decidimos que no tenemos fidelidad, sino que cada uno, cuando estamos juntos, pero cuando no estamos juntos, pues cada uno hace lo que quiera. ¿En qué medida la pornografía afecta a ese grupo social muy joven que va a ser adulto en unos años y van a tener que empezar a construir una sociedad y una relación de pareja y unas familias o... No sigo. Sí, verdaderamente casi este es el factor, bueno, el sector más que hay que cuidar a lo mejor más porque es cierto, pues tal y como comentabas antes, que en los sectores pues que son ya más mayores no han crecido con la tecnología y por supuesto no han crecido con la pornografía de una manera habitual, sino que pues como comentábamos, ¿no? Han tenido que ir a buscar o cintas a propósito o revistas a propósito, pero no era algo tan asequible. Sin embargo, los adolescentes que están formando su mentalidad, su vida y sobre todo su sexualidad, pues tienen la pornografía al alcance de la mano. De hecho, el primer contacto con la pornografía se sabe que se está retrasando ya a los 8 años, ya ni en la adolescencia, sino que pues el impacto que puede tener en un niño que no tiene asentada, desde luego para nada, lo que es su mundo sexual y no lo ha estructurado, pues el impacto puede ser muy grande. Sí que es verdad, pues que además de eso, aunque accedieran pues a una edad de 12, 14 años, que sabemos que no, que ya se está adelantando, igualmente el impacto es pues brutal porque verdaderamente se sabe que la pornografía, a mayor consumo de pornografía, mayor aceptación de la violencia, porque muchos de los contenidos son violentos. Entonces, si a eso le sumamos pues, lo que comentas, de pues, relaciones abiertas, además, pues la pornografía también se sabe que fomenta de alguna manera pues una cierta promiscuidad, ¿no? Se puede tener, el mensaje que lanza muchas veces la pornografía es que se puede tener relaciones en cualquier parte, con cualquier persona, incluso no hace falta que sea una, sino pues varias, y desde luego no enseña nada de protegerse a uno mismo, ni de la intimidad tampoco. Entonces los valores que va absorbiendo de lo que es la sexualidad, pues no son para nada valores que le vayan a encaminar hacia una sexualidad saludable, sino al revés, una sexualidad en la que puede haber violencia, tanto llevarla a cabo como recibirla, en la que no hay un mimo por la otra persona, un cuidado, sino que, bueno, pues es un acto meramente egoísta, entre comillas, ¿no? Se busca simplemente el placer. Todo esto va estructurando su mente de manera que pues, las relaciones sexuales no tienen nada que ver con lo que ofrece la realidad. Y esa disonancia muchas veces puede ir creando que las relaciones incluso sexuales reales, si ha consumido bastante pornografía, pues no le satisfagan. Y como comentábamos antes, pues muchas veces el resultado es también disfunciones sexuales. Entonces, problemas, pues violencia sobre todo, no hay un cuidado, estos son los valores que están aprendiendo y además, pues que se empieza a producir una disonancia entre la realidad y la sexualidad que se vende, ¿no? La ficción. ¿En qué medida el mundo de la pornografía afectando a las personas más jóvenes pueden llegar a truncar la capacidad emocional para enamorarse de su pareja y de disfrutar de lo que los que somos más mayores hemos podido disfrutar enamorándonos de la nuestra? A ver, es inevitable entender pues, que el amor y las relaciones afectuosas también tienen no solo pues, algo natural, sino también tienen una gran carga social, ¿no? Lo que aprendemos, tanto de nuestras familias como de lo que nos aporta la sociedad,
es meramente importante para luego las relaciones que llevemos a cabo. ¿Qué sucede? Que muchas veces pues, los adolescentes están expuestos y aunque en casa tengan un buen ejemplo, la adolescencia es un periodo en el que uno se cuestiona lo que tiene en casa y generalmente tiende a decidir que lo que ve en la sociedad es mejor, ¿no?, que lo que le están diciendo en casa. Entonces, el problema, pues que nos estamos encaminando, si no educamos bien en que la pornografía pues, puede causar adicción, en que la pornografía puede distorsionar nuestra realidad, esta serie de cosas, no nos educamos bien y no educamos bien a los adolescentes, vamos a terminar teniendo una sociedad totalmente disfuncional y, como comentas, pues que no va a poder gozar de lo que son pues, una relación amorosa plena y porque la sexualidad es una parte también fundamental que al deformarla no va a casar y a dar un fruto adecuado. Tú antes citabas el tema de una palabra, de la fidelidad. La fidelidad en pareja, que hoy prácticamente parece como si la solución fuera no tener fidelidad. Es decir, la mejor forma de evitar la fidelidad es no tener fidelidad. Y evidentemente eso hace que las personas, y hablo en primera persona, pues te generen incertidumbre, duda, inseguridad, porque de alguna manera la fidelidad es lo que te permite mantenerte fuerte en el combate, en la vida diaria, en la lucha de cada día, porque sabes que hay unos valores que no son tangibles, pero que son muy, muy positivos, ¿no? Es decir, es como cuando uno entra en batalla, saber que el compañero está dando la vida igual que lo estás dando tú, ¿no? Entonces la fidelidad construye unos lazos que son importantes para el ser humano, creemos. ¿En qué medida cuando uno se hace adicto a la pornografía y poco a poco va erosionando sus ámbitos de fidelidad, eso puede llegar en un momento determinado a haber destruido totalmente el campo de la fidelidad en la pareja? Pues sí que es verdad que la pornografía abre una ventana precisamente a no ser fiel, ¿no?, del todo. Yo he tenido pacientes que a lo mejor me han reconocido que ellos querían ser fieles a la pareja, pero que reconocían en la pornografía una ventana a la infidelidad, porque aunque no se produzca el hecho como tal, pero sí se está visualizando a otras personas pues teniendo relaciones, pues desnudas, etcétera. Entonces eso abría una ventana de alguna manera a la infidelidad. Y sí que es así, en cierto modo, porque ya no es solo el consumir la pornografía, es que luego la pornografía está en la cabeza. Cuando le dedicamos mucho tiempo a algo, si yo le dedico mucho tiempo a aprender sobre guitarra, pues terminaré tocando la guitarra. Si yo le dedico mucho tiempo a aprender de cocina, a ver vídeos de cocina, pues terminaré cocinando mejor. Y si yo le dedico mucho tiempo a ver la pornografía, eso está en mi mente. Entonces, de igual modo, cuando yo salgo al mundo, efectivamente, pues hay algo que cambia. Se ha visto que psicológicamente sexualizo a las personas, las cosifico. Muchas veces, si yo estoy hablando, pues da igual incluso la profesión de la otra persona, con una doctora, con quien sea, empiezo a intentar buscarle el valor que tiene sexualmente, si es atractiva, si no es atractiva, ¿no? Empiezo a cosificar a las personas y sí que es verdad pues que abre una ventana de infidelidad porque ya no es solo dentro de mi espacio, de mi casa, de mi ordenador un rato, sino que yo eso luego lo extrapolo a lo que voy viendo y deduciendo en el resto de mi día a día. Entonces, bueno, pues es un aspecto a lo mejor sí que es verdad que hay que cuidar porque bueno, pues afecta también a la manera de ver el mundo y, como comentamos, sí que abre una ventana a la infidelidad. Cristina, aprovecho de que, para suerte para ti, tú eres mucho más joven que yo. Si ya antes era difícil mantener, era complejo tener una relación con una persona, con tu pareja, que finalmente va a ser tu mujer, o tu hombre, o tu marido,
Conforme ha ido evolucionando esta sociedad, o ha ido cambiando, porque lo de evolución parece que da la sensación de que es todo positivo y hay veces que la evolución es negativa porque nos traen cosas que no sabemos manejar. Si antes, digo, era complicado tener una relación de pareja, un matrimonio, en el ámbito sexual, ahora lo hemos hecho mucho más difícil, porque los impulsos sexuales están por todos los sitios, la sexualidad como tal se está intentando dar un aspecto de normalización que luego en el mundo de la pareja no es tan sencillo, porque somos dos personas, porque tenemos criterios diferentes, porque en ocasiones incluso ponernos de acuerdo en que vamos a cocinar hoy por la noche genera una discusión. Pues no digo nada el compartir lecho con otra persona y hablar con ella de cómo me siento bien o no me siento bien en mi relación sexual. No lo hemos hecho mucho más difícil que antes. No es más difícil hoy gestionar el mundo de la pareja en el punto sexual que lo era hace 50 años. Desde luego que sí, y esto es lo que ha terminado llenando las clínicas psicológicas, pues, de personas que creen que tienen una disfunción sexual o cosas así. Precisamente pues porque efectivamente el hecho de como que se ha idealizado la sexualidad de alguna manera. Es cierto que yo a lo mejor pues no soy capaz de tener una relación sexual con una persona que he visto 2 minutos. A lo mejor sí, pero es que a lo mejor no. Y no es que me pase nada grave, simplemente es que, bueno, pues necesito pues una confianza, sentirme de alguna manera pues también seguro, una serie de cosas que se ridiculizan, por así decirlo, y queda al lado únicamente esa visión pornográfica que se vende y ya no, como decía antes, no hace falta acudir muchas veces al propio contenido pornográfico, sino que la sociedad en general, la publicidad, las series, las películas ya te están induciendo un poco a qué camino tienes que llevar en tu sexualidad. En las propias películas, aunque no se vea nada pues extravagante, realmente tú estás viendo que pues un chico conoce a una chica y esa misma noche pues se acuestan, aunque la cámara pues se vaya para arriba y no se vea nada. Pero lo que te están queriendo decir es que eso es posible. Y nosotros, pues como individuos, pues a veces puede llegar a ser posible y a veces no. E incluso podemos llegar a idealizar que esto debe de ser así y la realidad no es. Por eso comentaba antes que se produce una disonancia entre lo que es la sexualidad, que parece un boom que tiene que ocuparlo todo actualmente, y produce una disonancia con lo que es la realidad, que luego en la realidad, pues como tú bien dices, muchas veces pues lo mínimo puede generar una discusión. Entonces ya mi mente va por esto no debería de ser así, cuando es la normalidad, ¿no? En una relación sexual existen torpezas, distracciones, un montón de cosas que además están ahí para ir regulando también los químicos a nivel cerebral. Cuando no hay eso y simplemente hay una sexualidad idílica, que es lo que sucede al visualizar pornografía, se produce una intoxicación de dopamina, por ejemplo, a nivel cerebral. Esto es lo que produce esa descompensación en el sistema de recompensa. Entonces, tiene su función que las cosas sean pues naturales, que haya torpezas, que haya pues pues que no todo se cuadre y sea idílico, tiene su función y de hecho el problema que nos encontramos en las clínicas es ese, que la gente ha idealizado de alguna manera el sexo cuando acuden a clínica pensando que tienen un problema y lo único realmente es pues eso, que la naturalidad está ahí y no siempre puedo llevar a cabo una relación sexual de la manera que yo me he imaginado. Vosotros como tal, me comentabas fuera de micro que sois una asociación. Y bueno, pues yo como tengo pues, bueno, familia, he visto en los institutos que aparecen en los institutos todo tipo de personas a dar charlas. Y bueno, pues para las personas que tenemos un cierto criterio, pues algunas charlas de las que dan nos llaman la atención. En la medida que nuestros hijos nos cuentan pues de qué iba la charla, cuántas horas ha sido la charla, etc. Y en el ámbito sexual, pues aparecen
han aparecido en varias ocasiones personas que han abierto el campo de la sexualidad a nuestros hijos. Y lo que me ha llamado la atención son muchas cosas. Pero aprovechando esas llamadas de atención, una de las que me ha llamado la atención es que nunca nadie les ha hablado del hecho pornográfico. ¿A vosotros os invitan los colegios o los departamentos de educación son receptivos a que vayáis a dar charlas a los colegios, a los centros? ¿O solamente estáis limitados a ciertos tipos de centros y otros tipos de centros no os llaman nunca? Pues sí, lo cierto es que la pornografía es un tema tan tabú y tan desconocido que quizá eso también es lo que genera un poco pues el encontrarse la problemática y vienen a solicitarnos efectivamente que vayamos a diferentes institutos. No tenemos un perfil de instituto, o sea, nos llaman de diferentes institutos y simplemente pues para dar la charla, porque bueno, ven el contenido en la web. Nosotros además ofrecemos cursos, entonces siempre que nos contactan, pues nosotros les exponemos un poco pues de qué va a ir el curso, aunque claramente vamos a estar hablando de pornografía, ¿no? Pero no, o sea, es un tema tan novedoso que, por desgracia, porque debería de estar más popularizado, ¿no? Y la gente debería de estar más concienciada y de conocerlo. Pero bueno, es un camino ahí que tenemos que ir abriendo y que al mismo tiempo yo creo que sí que pues, produce esa necesidad de hablarlo. Entonces, no nos llaman de un perfil sí y de otro no, sino que la necesidad de hablar de pornografía yo creo que está para todo el mundo. Y sobre todo, pues, como decía antes, súper importante estar ahí para hablarle a los más jóvenes, porque sí que es cierto, como comentabas, que pues de sexualidad puede hablar cualquiera y desgraciadamente si no es un experto que vaya a mantenerse neutro y a explicar un poco las cosas para beneficiar a los demás, sí que es verdad que podemos caer a lo mejor en dar opiniones en una charla que a lo mejor pues a los padres efectivamente no están de acuerdo, ¿no? Porque cada uno en casa educa como buenamente le parece. Sí que es verdad pues que la base es esa, yo creo, desde casa, dar una buena formación, hablar de sexualidad, pues como de cualquier otra cosa, porque siempre va a ser mejor que pregunten a alguien que les quiera, que pues, somos nosotros, ¿no? A nuestros hijos desde casa, que pues que efectivamente que reciban a lo mejor por charlas que se les ha impuesto o lo que sea, pues informaciones erróneas. Entonces, siempre la información mejor desde casa. Y luego, sobre todo, pues en el tema de la pornografía, pues si pues, se ha tenido una charla y demás, que haya esa confianza de en casa remitirnos, que eso está muy bien, lo que les han contado, pues para poder ir también dialogando con el niño, con el adolescente, sobre que sí, porque da igual una charla que cualquier otra cosa. Se van a ir encontrando la sexualidad y sobre todo la pornografía en la sociedad en general. Eso es importante, pues que desde casa podamos dialogar también con ellos. Una persona joven, adicta a la pornografía, ¿le va a resultar más difícil dejarla que a una persona mayor? ¿O depende fundamentalmente del tiempo que lleva adicto a la pornografía para poder abandonarla? Pues más que del tiempo o de la edad, creo que depende de la mente. O sea, yo me he encontrado casos de personas a lo mejor 50 años en adelante, pues con un grave problema, pues porque dedican muchas horas y el costo además ha sido mucho más porque la familia se queda totalmente a un lado. Y a lo mejor un adolescente, pues el costo es menos y además tiene esa capacidad de reestructurarse, pues puede iniciar actividades nuevas, no, pues tiene un montón de años por delante todavía por formar una familia, por volver a reestructurarse, ¿no? Pero sí que es verdad que por otro lado, pues son a lo mejor los adolescentes o los jóvenes adultos
los que se han criado más con una pornografía constante y más a la mano y más gratis y más que a lo mejor las personas más mayores que se la han encontrado después. Entonces, bueno, pues la balanza está ahí, creo que es más un factor de la mente, ¿no? De cómo concibo yo la problemática que tengo, de cojo, pido ayuda, me dejo ayudar, me dejo aconsejar, voy poniendo pequeños pasitos en práctica. Entonces, creo que es mucho más importante el factor de cómo me manejo a mí mismo, de si soy capaz de ir poniendo los consejos en marcha poco a poco y demás. Creo que ese es un factor. Tengo, por ejemplo, un chico que recientemente además nos escribió a dar una vuelta y nos dijo que llevaba muchísimo tiempo sin visualizar y nos lo agradeció. Y ese chico, yo por ejemplo, yo lo que veía en él era que él solo se empapaba de información, se ponía a buscar, ya no era lo que yo hablaba con él, sino él se ponía a buscar información, a ver qué más podía hacer, era como muy disciplinado con él mismo. Entonces creo que la clave es también esa, que de verdad quieras, que tengas una motivación y seas capaz de trasladarlo a un resultado. Me gustaría cerrar esta entrevista larga y agradecemos el tiempo que nos ha dedicado Cristina. ¿Es posible vivir sin pornografía para una persona adicta? Y la segunda es, ¿la vida es mejor sin pornografía? La primera sí, es posible, es totalmente posible. Al principio va a suponer un esfuerzo, evidentemente, pero después se va a normalizar y sobre todo a nivel cerebral, pues también. No te va a estar pidiendo cada 2x3 esa recompensa que supone a veces visualizar, sino que todo se va a reajustar, pero no va a dejar de ser una lucha que ya no va a suponer tanto desgaste, ni muchísimo menos, pero que siempre hay que tener un poco el foco encendido de decir, bueno, esto está ahí. Nada más diferente también del resto de personas, ¿no? Que una vez que conocemos que esto puede ser dañino, pues tenemos que tener esa lucecita encendida, ¿no? Pero sí es posible y desde luego es mucho mejor llevar este proceso acompañado, tener una persona de confianza con la que poder expresar lo que siento, porque desde luego se ha visto que esto es fundamental para adquirir un buen compromiso. Hay personas que nos escriben que no tienen esa persona de confianza o les da mucha vergüenza o demás, pues nosotros intentamos cubrir un poco pues ese acompañamiento, pero es importante eso, ¿no? Y bueno, pues sí que es posible salir, y de hecho hay muchos casos de personas que salen. Y la pornografía, ¿cuál es la otra pregunta? Que si es... La segunda pregunta era si vivir sin pornografía hace que nuestra vida sea mejor. Uh-huh. Y desde luego, pues yo creo que sí. Esto es una opinión mía personal, porque, bueno, pues no te puedo decir tal estudio dice, pero sí que hay estudios que dicen que a mayor consumo de pornografía, pues mayor percepción de que la sexualidad puede estar unida a la agresión o recibirla, todo lo que hemos comentado durante la entrevista. Entonces, pues esto desde luego me lleva a pensar que sí. Y además, pues también los estudios dicen que incluso las relaciones sexuales en los matrimonios han disminuido en comparación con estudios anteriores. O sea, una serie de factores que se ve que realmente antes la calidad podía ser mejor, incluso en las relaciones personales como ya en la propia sexualidad, y desde luego está habiendo un empobrecimiento. Entonces creo que sí, que sin pornografía pues es más posible ser feliz y que tu vida sea pues más satisfactoria. La pornografía es machista. Afecta a tu vida social. La pornografía puede generar disfunción eréctil. Está llena de mentiras. Fomenta la trata de personas. La pornografía puede volverse adictiva. Por eso, dale una vuelta. Dale una vuelta. Dale una vuelta. Y empieza a vivir una sexualidad íntima, placentera, auténtica, real y compartida. Llena de caricias. Vive una sexualidad que os haga felices. Vive una sexualidad que te haga libre.
Muy bien, Cristina. Lo que es importante y señalamos y subrayamos al finalizar esta entrevista que lo que han oído por parte de Cristina no son opiniones, sino que son criterios establecidos por una profesional a la luz de su formación y además a la luz de su aplicación en terapia y en su gabinete. Con lo cual, que nadie piense que todo lo que ha dicho Cristina a lo largo de la entrevista se puede contradecir con una opinión de una persona de la calle. Porque la realidad es que por mucho que la persona de la calle diga que el alcohol no es malo, si uno es alcohólico, pues la realidad es que no es bueno. Con lo cual, diferenciemos en los temas serios las opiniones de cada uno y las opiniones que nacen y son fruto de la formación y de la experiencia terapéutica. Cristina, muchísimas gracias. Y bueno, pues en la medida que podamos difundiremos lo máximo posible este contenido para que las personas que lo necesiten y lo entiendan como necesario, pues puedan acudir a daleunavuelta.org y ya saben, pueden escribir si necesitan alguna información a ayuda@daleunavuelta.org. Mil gracias, Cristina. Muchísimas ¿Quieres gracias. añadir algo más? Sí, pero un poco ya a nivel personal, os queríamos agradecer muchísimo pues que nos hayáis dado este espacio para poder seguir en la lucha de darle un poco de visibilidad y que la gente pues se conciencie de que esto puede generar una problemática. Cristina, Muchísimas gracias. a vosotros y desde luego, bueno, pues es una iniciativa muy bonita, pero sobre todo porque nos tememos que conforme pasen los años va a ser más necesaria, porque la realidad es que el mundo pornográfico ha crecido exponencialmente y ha crecido en todas las ramas, es decir, ha crecido en el marketing, ha crecido en la difusión dentro de los buscadores, ha crecido en lo que son salas de chat pagando, ha crecido por todos los niveles. Con lo cual, más tarde o más temprano, como decía un aforismo, cuando la cosa se arregla es porque se ha estropeado del todo. Con lo cual, se estropeará del todo y el ser humano necesita tener unas relaciones sanas en pareja y en sociedad. Y creo que la pornografía no es precisamente que ayude a tener relaciones sanas ni para la pareja ni para la sociedad. Bueno, Cristina, un saludo fuerte, agradecido de verdad de que queráis aportar vuestra experiencia, vuestro conocimiento y vuestra acción aquí en Oner Ediciones y os haremos llegar todo el contenido. Muchas gracias.